Hola, hola, bienvenidos, ¿cómo están? En el video de hoy les traigo nuevamente recomendaciones literarias. En esta ocasión les traigo novelas que se pueden leer en un fin de semana. Y con esto no me refiero necesariamente a novelas breves, cuya extensión nos permite leerlas en poco tiempo, porque como verán, entre las recomendaciones que les traigo va a haber novelas más largas y otras más breves. No, a lo que me refiero con libros o novelas que se pueden leer en un fin de semana es a este tipo de libros, a este tipo de historias que se leen muy bien, que entretienen, que enganchan de principio a fin, ya sea por el tipo de historia en sí mismo, ya sea por la manera, el estilo en el que la historia está contada en cada una de las novelas. El curioso incidente del perro a medianoche del novelista británico Mark Haddon. Se trata de una lectura al mismo tiempo sencilla y conmovedora. Nos cuenta la historia de un joven adolescente de 15 años llamado Christopher Boone, y la particularidad de este hombre, bueno, de este niño, de este adolescente, es que tiene síndrome de Asperger. Y esto es algo bastante inusual en un protagonista literario. Bueno, la historia comienza cuando Christopher encuentra de repente el cuerpo sin vida del perro de su vecina y decide emprender una investigación. Él decide que quiere averiguar cuáles fueron las causas de la muerte de ese perro. Y la novela va narrando precisamente esta investigación desde el punto de vista de este joven de 15 años. A lo largo de la investigación y por lo tanto a lo largo de la novela, Christopher va descubriendo no solo pistas acerca de lo sucedido con el perro de su vecina, sino también va descubriendo poco a poco secretos bastante profundamente escondidos, por lo menos secretos para él, acerca de su propia familia. Y esto lo lleva a un crecimiento personal y emocional que cambiará su vida para siempre. ¿A quién le recomendaría yo esta novela? Pues principalmente a lectores más bien jóvenes o que tengan una disposición, digamos, más bien juvenil, o lectores que al menos se interesen por historias de adolescentes, que tengan a jóvenes como protagonistas. También recomendadísimo este libro para personas que tengan interés en la neurodiversidad, ya tengan experiencia propia o con personas a su alrededor en este tema o no. Es una novela esta que nos permite ver el mundo desde un punto de vista bastante inusual y que es el punto de vista de muchas personas, incluso de muchos lectores que se pueden ver reflejados en algunos aspectos de la visión de este joven mientras va emprendiendo la investigación acerca de la muerte del perro de su vecina y va descubriendo secretos ocultos de su propia familia. La perspectiva me pareció muy original, muy interesante. Además, Haddon aborda el tema de la neurodiversidad con una gran sensibilidad y hasta donde yo pude ver con gran autenticidad. De todas formas, yo creo que este es el único libro que he leído yo que está contado desde la perspectiva de una persona con Asperger. En este caso, si ustedes conocen ejemplos también de otras novelas o de relatos breves, incluso narrados desde esta perspectiva, desde perspectivas similares a esta, háganmelo saber en los comentarios porque es un tema que me interesa mucho, me ha interesado mucho desde hace años, pero he leído muy poco acerca del tema. Así que de momento, hasta no leer otros libros, yo recomiendo este como una ventana al mundo de las personas con Asperger. Además, el estilo narrativo y la estructura del libro, que incluye también dibujos y diferentes gráficos, lo hacen muy atractivo para lectores que quieren algo bastante ligero, pero al mismo tiempo conmovedor. El siguiente libro que les quiero recomendar se titula La elegancia del erizo, de la escritora francesa Muriel Barbery. Aquí tengo yo mi edición de bolsillo francesa, edición de poche, de folio, pero por supuesto el libro está disponible en traducción al castellano, como todos los demás libros que les voy a recomendar en el video de hoy. Bueno, uno de los principales atractivos de este libro es su ambientación. La historia sucede en uno de esos edificios de apartamentos burgueses en París. Si uno no ha estado en París, por lo menos conoce este tipo
de edificios y este tipo de apartamentos gracias al cine francés, también al cine de Hollywood, a las películas, a las series de televisión, todos yo creo que nos podemos imaginar más o menos cómo son estos edificios y cómo son al interior también estos apartamentos en los que sucede la historia que nos cuenta esta novela. Bueno, los dos personajes principales son dos mujeres, bueno, una mujer adulta y una niña. La mujer adulta se llama René Michel y es la portera de este edificio parisino de apartamentos. Y la otra protagonista, el otro personaje principal, es una niña de 12 años, si no me equivoco, que se llama Paloma Joss, o Paloma Joss, si lo queremos decir a la francesa. Y ambas tienen en común una inteligencia y una sensibilidad extraordinarias. Lo que lo hace interesante es que ambas, René y Paloma, esconden su inteligencia y su sensibilidad del resto de los habitantes del edificio. ¿Por qué? Bueno, por diversas razones. Por un lado, René, porque ella es la portera y en esta situación socioeconómica que a ella le ha tocado vivir, estaría muy mal visto o sería muy extraño o incluso chocaría que esta mujer demostrara lo extraordinariamente inteligente, sensible y para resguardar de alguna manera su estatus y mantener su puesto de trabajo, pues se hace pasar por lo que los vecinos, los inquilinos, los propietarios de los diferentes apartamentos esperan de una persona como ella, de la portera del edificio. ¿Por qué René Michel ha leído tanto? ¿Por qué sabe tanto? Bueno, simplemente se trata de una persona con una inteligencia extraordinaria y con una gran curiosidad y, como digo, sensibilidad también. Así que se trata de una persona autodidacta, alguien que ha aprendido por sus propios medios. Y por otro lado, Paloma, la niña de 12 años, oculta su inteligencia porque es una niña bastante amargada, y esto no es una crítica hacia ella, es una niña que se ha dado cuenta de que el mundo de los adultos está dominado por la superficialidad. Por lo menos esta es su percepción del mundo de los adultos, algo que la hace no querer nunca llegar a formar parte de este mundo adulto. Y recordemos que al tener 12 años pues está entrando ya en la adolescencia, es decir, entrando ya en esa fase de transformación, ahora que estamos en el año de Kafka, de transformación a este monstruo en el que nos convertimos todos a los 12, 13, 14 años y así en adelante hasta casi llegar a los 18 o los 20 años en los que ya nos podemos considerar adultos de cierta manera, o así se nos considera al menos legalmente. Bueno, la vida de estos dos personajes, de estas dos personas, René y Paloma, se entrelaza y entre ellas se forma una conexión completamente inesperada, que es lo que nos cuenta la novela La elegancia del erizo. Yo recomiendo esta novela a públicos muy diversos, a personas a las que les puede interesar la literatura contemporánea francesa, quieran leer literatura francesa, ya sea porque les interesa la cultura, porque les interesa el país, pero quizá no quieran entrar en los clásicos, quieren conocer la literatura contemporánea, pues es un ejemplo de un libro que tuvo muchísimo éxito en Francia y también en otros países, y puede ser una buena introducción a una literatura francesa que tiene las características de la literatura francesa contemporánea, es decir, reflexiones filosóficas, crítica social, pero al mismo tiempo todo esto está empaquetado, digamos, en una narrativa con gran encanto y que, como decía yo al principio, como idea general que se aplica a todos los libros que voy a recomendar hoy, engancha de principio a fin. O sea, una novela muy entretenida, llena de acontecimientos. Además, hay una mezcla de tragedia y comedia y un tono tragicómico que yo sé que gusta mucho a muchísimos lectores, y es una novela que en general yo diría que nos invita como lectores a reflexionar e incluso a apreciar la belleza oculta en nuestra vida cotidiana. Así que es un libro perfecto para aquellos que quieren una lectura más introspectiva, pero que no sea sesuda, difícil, demasiado complicada, y que también sea al mismo tiempo conmovedora y que cuente una historia donde los personajes son complejos, sorprendentes, quizá no tan realistas como se podría pensar, ¿no? ¿Cuánto puede haber de real en una niña tan pequeña que es tan inteligente, o en una portera de un edificio que tiene tiempo, ganas para leer todo lo que lee, en este caso, René? Bueno,
Esta es una crítica que se le puede hacer al libro, pero si estamos dispuestos a obviar eso y a meternos en la historia y a comprarle el concepto de sus personajes, es una novela verdaderamente encantadora. El siguiente libro es la novela La Casa de los Espíritus, archiconocida, de la escritora chilena Isabel Allende. Se trata de una saga familiar, la familia Trueba, a través de diferentes generaciones. Esta familia se forma al principio de la novela con el matrimonio de dos personajes. Por un lado, Clara, que es una mujer con habilidades psíquicas, y por otro lado su marido, Esteban Trueba, y la relación tumultuosa entre ambos. Y a partir de ahí la novela va pasando a las siguientes generaciones, a los descendientes de Clara y de Esteban Trueba, en una historia que va a abordar temas universales y muy populares como el amor, también la política en un contexto latinoamericano. También es una novela que nos va a hablar acerca de la venganza y la redención. Una novela que tiene elementos de realismo mágico, y es importante recordar que La Casa de los Espíritus se publicó en 1982, exactamente 20 años después que 100 años de soledad. Y entonces esto me va a llevar al siguiente punto, que es ¿a quién le recomendaría yo leer La Casa de los Espíritus? Si ustedes quieren leer las grandes novelas latinoamericanas, yo no recomendaría empezar por La Casa de los Espíritus porque no me parece una de las grandes novelas latinoamericanas. Si ustedes quieren leer las novelas latinoamericanas o las novelas hispánicas más leídas, más populares, La Casa de los Espíritus es fundamental porque fue un grandísimo éxito editorial y hasta el día de hoy se sigue leyendo muchísimo. Seguramente varios de ustedes viendo este video ya la han leído y apostaría que todos la han oído nombrar. La Casa de los Espíritus es una novela que utiliza elementos de realismo mágico, por ejemplo, estas habilidades psíquicas de una de las protagonistas, de Clara, como refería antes, pero en un momento, digamos, de la historia de la literatura en español o de la literatura latinoamericana en concreto, como ustedes quieran, en el que ya se sabía lo que era el realismo mágico, como digo, 20 años después de 100 años de soledad, y pues muchos más después de la publicación de las novelas de Elena Garro, o por ejemplo de Pedro Páramo, o de las novelas de Alejo Carpentier, etcétera, etcétera. O sea que ya el realismo mágico se había convertido en una fórmula un poco comercial. No estoy desmereciendo a este libro, lo estoy recomendando. Es una novela que a mí me gustó. Yo creo que Isabel Allende lo que consigue aquí es tejer historias que consiguen mezclar elementos bastante reales y bastante reconocibles de la propia historia de América Latina de aquel momento con elementos sobrenaturales que estaban muy de moda en aquel momento en la literatura latinoamericana y que después se extendieron también por otras literaturas, incluso en otros idiomas. La Casa de los Espíritus es una lectura absorbente, de principio a fin, bastante gratificante, una novela entretenidísima. Es una novela que yo recomiendo para lectores a los que les interesen las sagas familiares, la literatura latinoamericana, y quizá también para aquel tipo de lectores que existe y me consta que han intentado leer 100 años de soledad o que ni siquiera van a intentar leer 100 años de soledad porque les puede parecer demasiado difícil, demasiado complicado. Pues en La Casa de los Espíritus tenemos un ejercicio de escritura bastante parecido, sin ser un plagio, sin ser una copia, nada de eso. La historia es bastante diferente. La familia Trueba es muy diferente a la historia de los Buendía de 100 años de soledad. Un tipo de novela parecido en muchos aspectos, con muchos puntos en común, pero mucho más sencillo de leer, mucho más fácil de leer, más asequible para un grupo más amplio de lectores, diría yo, que 100 años de soledad. Mi siguiente recomendación es la novela La ladrona de libros, del escritor australiano Marcus Zusak. Se trata de una novela histórica porque la narración está ambientada en la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. La protagonista es una joven alemana llamada Liesl Memminger, que se dedica, como dice el título, a robar libros. En cierta manera, esta joven encuentra refugio en los libros, en la lectura de los libros, durante este periodo tan traumático, tan difícil de la vida en Europa, concretamente en este caso en Alemania. Ella encuentra, como digo, refugio en estos libros, libros que lee y libros que también presta a sus vecinos. Además,
en su casa está escondido un ciudadano judío que por lo tanto estaba, como todos los judíos en Alemania y en todos los territorios controlados por el régimen de Hitler, perseguido. La pasión de la lectura es lo que le ofrece a esta joven la fuerza para enfrentarse a la adversidad y sobre todo a la brutalidad, a la crueldad de la guerra. Por lo tanto, es una novela, La ladrona de libros, escrita específicamente para personas que tengan una gran pasión por las novelas, por los libros de ficción. Aquí tengo una anécdota que contarles, y es que yo conocí a Markus Zusak. Yo fui a una de las presentaciones de este libro, no sé, hará 15, 20 años, cuando se publicó por primera vez. Lo conocí, yo tenía el libro, lo había leído, lo llevé conmigo, me lo firmó, me lo dedicó, pero después este libro, ¿saben qué? Pues se lo presté a alguien, yo no sé a quién, no soy capaz de recordar a quién se lo presté. Lo que sí sé es que nunca me lo devolvió, así que perdí no solo el ejemplar del libro, que no me interesa tanto. Sé que muchos lectores piensan distinto, pero yo no estoy muy apegado a los libros físicos, al libro objeto. No me interesa tanto, a no ser que sea un libro que sea difícil de encontrar. Pero en este caso me quedó la pena de que el libro me ofrecía el recuerdo de aquel momento y además estaba firmado y dedicado. Y bueno, pues no lo tengo, si no se los mostraría. La ladrona de libros, les voy a ser sincero, es un libro muy diferente a lo que yo suelo leer. Incluso en aquel momento ya era bastante diferente a lo que yo leía. Yo siempre he leído esta ficción literaria que normalmente recomiendo aquí en el canal, los clásicos, libros un poco más sesudos en general. Este libro, o la lectura de este libro, partió, yo creo, de la recomendación de algún compañero de trabajo, y en aquel momento me pareció interesante pues leer un libro con otra persona y poder compartir nuestras impresiones. Es una novela que me gustó, que me entretuvo, de la que guardo un grato recuerdo, sobre todo esa anécdota que después tiene un final un poco triste, pero bueno, en general es una anécdota agradable haber ido a la presentación del libro, haber conocido a un escritor, haberlo escuchado hablando acerca de su obra y de su familia, porque Markus Zusak es, como digo, australiano, pero su familia, creo que directamente sus padres, si no sus abuelos, eran inmigrantes alemanes. Por lo tanto, su origen es alemán, y de ahí su conexión con Alemania y con la historia de Alemania y de la Segunda Guerra Mundial. Y él habló de todo esto en la presentación a la que tuve el placer de asistir. Bueno, yo recomiendo esta lectura a personas que estén interesadas en ficción histórica, sobre todo que trate acerca de la Europa contemporánea, de la Europa del siglo XX, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, pero no desde el punto de vista bélico, sino desde el punto de vista de ciudadanos ordinarios, además desde el punto de vista alemán, que es algo menos usual. Seguramente habrá muchos ejemplos de esto en la literatura alemana que yo desconozco. Si tienen recomendaciones, para eso está la sección de los comentarios. Pero me pareció una perspectiva interesante, porque además, se me olvidó decirlo cuando hice la breve sinopsis del libro, es que la novela, la historia está narrada por la muerte. Es la muerte, claro, la muerte está muy presente durante la guerra en ciudades que están siendo bombardeadas constantemente, y aquí lo que hace Zusak es ponernos a la muerte como narradora de esta historia. La ladrona de libros es una novela sencilla, entretenida, pero también es bastante poética y muy conmovedora. Los personajes son entrañables, y esta narración un poco inusual a cargo de la muerte me pareció interesante para este tipo de literatura un poco más trivial, un poco más ligera. Es algo que uno esperaría en libros más sesudos, más complicados, y me pareció muy interesante cómo Zusak es capaz de combinar estos elementos y desafiar también así un poco mis prejuicios acerca de lo que es literatura trivial y lo que es literatura más literaria, por decirlo así, valga la redundancia. Un libro para los amantes de la lectura, para aquellos que tengan una pasión por los libros. También un libro seguramente para lectores más jóvenes en general, o personas por lo menos a las que les interese leer historias con protagonistas jóvenes, con protagonistas adolescentes. Una historia de esas que uno lee y que al final pues se siente bien. Completamente diferente es la siguiente recomendación. Se trata de la novela Seda, del escritor italiano Alessandro Barico. Una novela muy breve. Esta sí que se puede leer perfectamente en un fin de semana, incluso en una tarde o en una mañana. Es una novela muy intensa, a pesar de su brevedad, o a lo mejor debido, de cierta manera, a su brevedad. Nos narra la historia de un francés llamado Hervé Joncourt. Estamos en el siglo XIX.
Él es un comerciante y se dedica a viajar al Japón, piensen en el siglo XIX, de Italia a Japón, porque le interesa salvar la industria textil de su pueblo allí en Francia, donde él vive, y para ello necesita ir a buscar huevos de gusanos de seda directamente al Japón. Bueno, durante sus viajes, que se van narrando en esta breve novela, Hervé se enamora de una mujer muy misteriosa. Se trata de un amor intenso, silencioso y obsesivo que trasciende a cualquier tipo de barreras culturales y lingüísticas que pueda haber entre Hervé Joncourt y esta misteriosa mujer. Bueno, ¿a quién le recomendaría yo leer Seda? Pues a personas que quieran leer historias de amor que se salgan del cliché, que sean un poquito más inusuales, más misteriosas, más interesantes de alguna manera. Historias narrativas escritas con un estilo poético, lírico, muy breve, con pocas palabras, con un lenguaje muy sencillo, muy conciso. Personas a las que esta concisión les parezca bella, y yo sé que hay muchos lectores que tienen este tipo de sensibilidad. Para ellos va dedicada Seda, de Alessandro Barico. La prosa es muy evocadora, elegante, reflexiva, también nos hace pensar bastante, nos emociona también. Una novela perfecta para aquellos que buscan una experiencia de lectura que sea breve pero intensa y emotiva al mismo tiempo. Lo curioso de Seda es que, aún tratándose de una historia contada de una manera tan breve y tan concisa, es profundamente impactante, y por eso la recomiendo como uno de los libros que se pueden leer, entre comillas, en un fin de semana. Díganme en los comentarios qué les parecen mis recomendaciones, si han leído algunas de estas novelas, si les interesa leer otras que no hayan leído, también si tienen alguna curiosidad, alguna pregunta en concreto acerca de estas novelas, me lo pueden hacer, y también si quieren sugerir títulos que a ustedes les parezcan interesantes de libros de este estilo, libros que, sin rebajar la calidad literaria, pues son más asequibles, más sencillos, que tienen historias muy entretenidas de principio a fin, que se pueden leer durante bastantes horas, que no cansan, que no tienen grandes referencias sesudas, literarias, complicadas. También compártanlos si les parece en la sección de los comentarios. Nos vemos ahí, como siempre, para seguir hablando de literatura, y también, por supuesto, espero y cuento con ustedes en mi próximo video. Hasta entonces, felices lecturas.